Buenos días. Hoy vamos a empezar con un tema nuevo, apariencia y realidad. Y vamos a tratar de cuestiones como ¿son las cosas tal y como las conocemos? Es decir, ¿es la realidad tal y como me aparece? Y cuidado con no confundir el término aparecer con parecer. Parecer es subjetivo, me parece a mí, es sinónimo, por lo tanto, de creer. Parece una alucinación eso que se me aparece, creo que es una alucinación lo que se me aparece. Y en cambio, parecer tiene un sentido objetivo, significa asemejarse, parece un perro eso que aparece ahí, ¿de acuerdo? Así que cuidado. Para introducir este tema vamos a leer un texto de Platón, un viejo conocido, y os recuerdo que las introducciones es simplemente calentamiento, no se pone en un examen, ¿de acuerdo? Que nos centramos en el inicio y nos dejamos justamente lo importante. Para ello nos vamos a ir a la fotocopia número 7, donde aparece el título Epicureísmo y Estoicismo, y es el texto número 11. Platón Tecteto. Sócrates, ¿no dice Protágoras que tal y como me aparece, Fainetai, cada cosa así es para mí, y que tal y como te parece a ti, así es para ti? ¿No somos tú y yo seres humanos? ¿No es verdad que cuando sopla el mismo viento para uno de nosotros es frío y para el otro no? ¿Y que para uno es ligeramente frío mientras que para otro es muy frío? Sin duda, diremos entonces que el viento es en sí mismo frío o no. O creeremos a Protágoras y diremos que es frío para el que siente frío y que no lo es para quien no lo siente. Puede que sea así. ¿Acaso no aparece así a los dos y este aparecer no es percibir? Por consiguiente, la apariencia y la percepción son lo mismo en lo relativo al calor y a todas las cosas de este género, pues las cosas son tal y como a cada uno las percibe. Bien, esta teoría ya lo vimos. Hablamos del relativismo de los sofistas. Hablamos de Protágoras y su famosa cita de el hombre es la medida de todas las cosas. Ya sabemos que Platón se niega, está en contra de esta teoría. Por lo tanto, le está preguntando a Tecteto, pero obviamente será no. Las cosas no pueden ser lo que a cada cual le parezca. Llevamos desde el principio de curso viendo que si no sería imposible que hubiera ciencia, no habría física, no habría biología, no habría economía, si las cosas fueran tal y como cada cual considera que son. Vimos sobre todo esta teoría con el relativismo moral, porque una cosa, el ejemplo que yo puse y que pone Platón, es que a mí me parezca que hoy hace frío o mucho frío y a otros le parezca que no hace frío o que hace un poco de frío, y otra cosa es que van a lapidar a mi madre acusada de adulterio. Entonces, normalmente dejamos de ser relativistas, ya no nos parece todo tan bien. No, es que, profe, si él opina tal, ya, pero es que va a matar a tu madre. Vale, entonces ya no opino tal. Si te van a meter en la cárcel o te van a condenar a muerte, entonces no todo es relativo. ¿A que sí? ¿Verdad? Entonces somos menos tolerantes. Al leer este texto podemos ver lo siguiente. 1. El problema apariencia versus realidad es el problema del valor cognoscitivo de la percepción, es decir, me fío o no me fío de mis sentidos. Y a estas alturas de curso ya sabemos que hay ciertos autores que rechazan el conocimiento sensible, justamente Platón, y otros que lo aceptan, por ejemplo, Aristóteles. Aclarado esto, la relación entre apariencia y realidad se puede concebir de tres formas. O bien, coincidencia absoluta, las cosas son como me aparecen. Divergencia, las cosas no son como me aparecen. Esto es lo típico de cuidado, cuidado, las apariencias engañan. Parece muy amable, pero luego te va a engañar fulanito o menganita, ¿no? Ni una cosa ni otra, las cosas no son nada en absoluto, no hay sino su apariencia. Detrás de la apariencia no hay nada, no hay una realidad y una apariencia, sino que solo hay apariencias. ¿Cuál sería la opinión de Protágoras? No la opinión de Platón, ¿vale? Os dejo pensarlo.
¿Cuál diríais de las tres? En resumidas cuentas, el problema apariencia-realidad comprende dos cuestiones. La cuestión de la realidad o existencia del mundo. ¿El mundo existe o no existe? Dos, la cuestión de la relación entre apariencia y realidad, es decir, la del valor de la percepción como conocimiento. Obviamente, si yo considero que la realidad no existe, es absurdo pensar entonces cuál es la relación entre la apariencia y la realidad, porque no hay realidad, por lo tanto, ¿para qué me voy a plantear? Así que si niego que el mundo exista, no voy a considerar si las apariencias son, por lo tanto, engañosas, porque no hay realidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver las teorías más representativas, pero vamos a empezar con la actitud natural. ¿Cuál es la actitud natural? La actitud natural es la que adoptamos, la que tenemos todos. ¿Cuál es esa actitud natural, corriente, normal? Pues que el mundo existe, ¿no? Normalmente no consideramos que el mundo no exista, ¿de acuerdo? Y segundo, que eventualmente puede haber engaños. Hay veces que los sentidos nos engañan, ¿vale? Desde el principio de curso ya hemos visto, ¿no? El remo en el agua. No es lo mismo ver de cerca que de lejos. A lo mejor hoy tengo fiebre. A lo mejor llevo 3 días sin comer y estoy viendo alucinaciones por un problema de no comer. Ya, pero normalmente pensamos que en condiciones normales los sentidos no nos engañan. A ver, la actitud natural no es la actitud inculta, ¿de acuerdo? Si nosotros desconfiáramos constantemente de que el mundo no existe y de que nuestros sentidos nos engañan, bueno, pues tendríamos un problema. Diríamos, bueno, tiene un problema psicológico y habrá que intentar echarle una mano. Así que no es una locura suponer que el mundo existe y que los sentidos nos engañan. Vamos a leer vamos a leer un fragmento del filósofo de la duda. ¿Y quién es el filósofo de la duda? Descartes, es famoso por la duda metódica. Vale, pues vamos a ver qué nos dice el filósofo de la duda. Esta duda debe restringirse únicamente a la contemplación de la verdad, pues en cuanto a la práctica de la vida, frecuentemente nos vemos obligados a aceptar lo que solo es verosímil, porque muy a menudo pasaría la ocasión de obrar antes que pudiéramos librarnos de nuestras dudas. A veces incluso, aunque de las dos cosas una no parezca más verosímil que la otra, sin embargo hay que elegir una de las dos. ¿Vale? Descartes, el filósofo de la duda, el de la duda metódica, solo dudó una vez en su vida. Lo hizo radical, lo hizo, ya sabemos, de forma metódica, es decir, sistemática, superó la duda y ya está. ¿Vale? Descartes no nos dice, levántate dudando, acuéstate dudando, duda todos los días de tu vida. No. Es importante dudar, ver si las verdades que yo supongo que son verdaderas lo son de verdad, ¿vale? Las someto a prueba y una vez superada la prueba ya está. Y además, como veis, en este texto distingue entre lo teórico y lo práctico. Una cosa es que yo me ponga a plantear si los sentidos engañan y otra cosa es que no pueda salir a la calle porque es que no sé si voy a salir por la ventana o por la puerta. ¿De acuerdo? No, en la vida no se duda. ¿Vale? Aquí es mi imagen que os hace mucha gracia del conejito con los ojitos así, que va viniendo el camión. Pues por favor, conejito, a la derecha o a la izquierda, pero no estés izquierda-derecha, 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 porque te arrasa el camión. En la vida hay que tomar decisiones. El ejemplo que pone Descartes es perderse en un bosque. Pues coge una ruta y sal y sigue, sigue, sigue. A lo mejor no era lo mejor, pero si voy para ahí y luego vuelvo, y si voy para allí y luego vuelvo, y si voy para allí y luego vuelvo, al final me muero de frío y de hambre porque no he encontrado la salida al bosque. Así que en la vida no se duda. Esto está bien para mis alumnos, estos de, ay, yo no sé si ciencias o letras, o humanidades, ciencias sociales o artes, y al final no hacemos nada. Pues haz artes y luego cuando acabes artes, con el titulito de bachillerato de artes, te piensas si quieres seguir con las artes o dejarlo. Pero haz algo, déjate de dudar. La duda metódica en la vida no.
en la teoría está muy bien, es muy interesante, pero una vez, de forma radical, superamos la duda y ya está, ¿vale? Bien, entonces, una cosa es que yo en mi vida cotidiana dude y otra cosa es filosóficamente, ¿vale? En mi vida actual, cotidiana, mejor no dudar, pero filosóficamente vamos a dudar. Entonces, para mejor, tenemos aquí un esquemita. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el realismo directo, el realismo indirecto, luego el realismo, ¿vale? Ingenuo, luego el realismo crítico y vamos a acabar con el irrealismo o el idealismo. A ver, los esquemas no se ponen en los exámenes. Lo divido en realismo. No se divide, es el esquemita mental, ¿vale? Yo puedo pensar, voy a escribir un parrafito sobre el realismo indirecto y un parrafito sobre el realismo indirecto. Vale, lo pienso, pero no lo pongo. Igual que en el examen no pongo, voy a hacer el examen con bolígrafo azul, ¿de acuerdo? Entonces, primero nos vamos a plantear cómo percibo la realidad. Y a continuación nos vamos a plantear si son las copias de la realidad aquello que yo percibo. Si yo respondo cómo percibo la realidad directamente, pues como indica el nombre sería el realismo directo. Si es a través de representaciones, realismo indirecto. Si yo considero que lo que yo percibo es una copia de la realidad, sería el realismo ingenuo. Si yo considero que no, que lo que yo percibo no es una copia exacta de la realidad, entonces ese sería el realismo crítico. Y por último, si afirmo tajantemente que no existen las cosas, no existe la realidad, sería obviamente el irrealismo. Veremos que solo hay un filósofo a lo largo de toda la historia de la filosofía que haya dicho el mundo, la realidad no existe, ¿de acuerdo? No es muy común, no es muy corriente, ¿de acuerdo? Este es el esquema, no lo pongo en un examen, no se divide, dejo de hacer divisiones porque la cuestión no se divide. Empezamos con el realismo. El realismo acepta la creencia de la actitud natural de que, como indica el nombre, que el mundo es real. Por eso se llama realismo. Y entonces nos tenemos que plantear qué es lo que percibimos directamente, las cosas mismas o sus representaciones. Y si percibimos las cosas tal y como son, vamos con el realismo directo o indirecto. El realismo directo afirma que lo que percibimos inmediatamente son las cosas, ¿de acuerdo? La representación no es percibida. Este realismo es lo que normalmente sostenían los filósofos en antiguos y medievales. En la antigüedad y en el medievo, normalmente, con ciertas excepciones, un realismo directo. Yo veo las cosas, ¿de acuerdo? Pero a partir de la modernidad, y cuidado, todos, racionalistas y empiristas, en esto están de acuerdo, se dan cuenta que no, yo no percibo las cosas, sino que yo tengo una idea de las cosas. Es decir, que yo no me meto el libro en la cabeza, sino que tengo una representación, tengo una idea, un concepto. Ya sabemos que en filosofía preferimos evitar idea porque es idea Platón, fuera de este mundo, eterna, inmutable, perfecta. ¿Vale? Tenemos conceptos. Esos conceptos me permiten pensar acerca del libro. No me lo tengo que meter, sería muy poco útil y además bastante doloroso. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la modernidad se empieza a considerar que tenemos representaciones, que tenemos ideas. ¿De acuerdo? Entonces, nos encontramos aquí un texto, sigo, hemos leído el 11, he pasado al 12, ahora nos vamos al 13. Es evidente que la mente no conoce las cosas de una forma inmediata, sino tan solo por la intervención de las ideas que tiene sobre ellas. Nuestro conocimiento, por ello, solo es real en la medida en que existe una conformidad entre nuestras ideas y la realidad. Pero ¿cuál es ese criterio? ¿Cómo puede la mente, puesto que no percibe nada sino sus propias ideas, saber que están de acuerdo con las cosas mismas? Esto, aunque parezca ofrecer cierta dificultad, pienso que se puede resolver. Como las ideas simples no pueden ser forjadas por la mente por sí mismas, tiene que ser necesariamente el producto de las cosas que operan sobre la mente de manera natural y que puede en ellas aquellas percepciones para las que han sido adaptadas y ordenadas por la sabiduría y la bondad de nuestro Hacedor.
Vale, os encontráis con una palabra con mayúscula, hacedor. ¿Quién será el hacedor? Pues Dios, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, como veis en este texto, y cuidado, Locke es un empirista, no es un racionalista, pero en estos racionalistas y empiristas, como acabo de decir, estarán de acuerdo, dado que yo en mi mente solo tengo ideas, se le van a plantear el problema a los racionalistas e empiristas, cosa que no le pasaba a Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, que si las ideas que yo tengo en mi mente se corresponden o no con la realidad. Bien, como veis, Locke intenta responder. Alguien me dirá, es que yo no solo veo el libro, es que toco el libro. Vale, no me vale. Igual que yo tengo representaciones de imágenes, también de tactos. Ay, no, es que pesa. Ya, bueno, pero eso es una sensación. Hay sensaciones que proceden de la vista, hay sensaciones que proceden del tacto, hay sensaciones que proceden del olfato, pero sigue siendo lo que yo percibo se corresponde con la realidad y me da igual que sea la vista, el tacto, el olfato. Ya sé que vosotros, como que si tocáis algo, es real. Y en cambio, si lo veo, pues no es real. Bueno, pues es que el tacto engaña igual que puede engañar la vista, o sea que no hace que sea más real. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución que va a plantear racionalistas y empiristas? Bueno, pues que Dios es bueno y que Dios no va a querer que yo me engañe. Bien, nos convence de que Dios es el garante de que mis ideas se corresponden con la realidad. Bien, este será justamente uno de los temas que debate justamente la filosofía moderna, que no va a debatir la filosofía antigua y medieval. Ningún filósofo de la antigüedad y el medievo tuvo que demostrar que el mundo existe. En cambio, los filósofos modernos, todos ellos, van a tener que demostrar que el mundo existe. Y este recurso a la bondad de Dios, Dios es bueno y no quiere que yo me engañe, pues para algunos va a ser un recurso excesivo. Ya veremos justamente un texto de Hume donde dice tal cosa. Bueno, tener que introducir a Dios para que yo esté convencido que mis sentidos no me engañan, le parece algo excesivo. Bien, vamos con el realismo ingenuo o el realismo crítico. Seguimos con el realismo, es decir, el mundo existe, es real, ¿vale? Pero yo lo percibo tal y como es o como no es, ¿vale? Los filósofos modernos van a plantearse que el mundo no es necesariamente como yo lo percibo. Y vamos a poner un ejemplo, los colores. El mundo que yo veo es verde, azul, rojo. La realidad tiene colores o no tiene colores. ¿De acuerdo? Ese va a ser el planteamiento. La actitud natural es un realismo ingenuo. Consideramos que el mundo es tal y como lo percibo. Vale. Pero desde la antigüedad ya empezaron a plantearse que a lo mejor no era. Esa es la teoría de Demócrito. Demócrito, como ya sabemos, es el filósofo que introduce el atomismo. Como ya sabéis, es una teoría que no tuvo éxito inicialmente, pero se va a recoger de nuevo con el Renacimiento. Y señores como Galileo y Boyle, y en menos medida Descartes, la recogen. Si la realidad está compuesta de átomos, la realidad no tiene colores, ¿de acuerdo? Entonces, el realismo crítico será aquella teoría que considera que la realidad existe, pero no todas las cualidades son de las cosas, solo algunas. Y para ello va a distinguir las realidades primarias y secundarias. Un paréntesis, cuidado con la palabra objetivo y subjetivo, porque objetivo significa perteneciente o relativo al objeto, pero también es aquello que es, por lo tanto, fuera del sujeto. Entonces, cuidado, porque por un lado, objetivo quiere decir que es una cualidad del objeto, pero también puede querer decir aquello que no es relativo.
Y lo mismo pasa con subjetivo. Subjetivo quiere decir, para algunos, que es relativista, ¿no? A mí me parece, pues a mí no, y otros es lo que es del sujeto, y no tiene por qué ser lo que es del sujeto relativo, ¿de acuerdo? Vale, vamos a leer el texto de las cualidades sensibles. Es un texto de Locke. Todo aquello que la mente percibe en sí misma, o todo aquello que es objeto inmediato de percepción, de pensamiento, de entendimiento, eso llamo idea. Y a la potencia para producir cualquier idea en la mente llamo cualidad del sujeto en quien reside el poder. Así, una bola de nieve tiene la potencia de producir en nosotros la idea de blanco, frío y redondo. A esas potencias, para producir en nosotros esas ideas, en cuanto que están en la bola de nieve, las llamo cualidades. Lo que está distinguido. Cualidades de ideas. Voy a ir cortando el texto porque no creo que sea un problema de vocabulario. Vale. Todo aquello que tengo en la mente. Bien. Y todo aquello que está en el objeto. Subjetivo, objetivo. Pero cuidado, no en el sentido de relativo o no relativo, sino lo tiene el sujeto o lo tiene el objeto. Bien, si lo tiene el objeto, para Locke es una idea. Si está en el objeto, es una cualidad. Potencia, un término de Aristóteles, tiene la capacidad de producir en mí ideas. Os recuerdo que Locke es empirista, por lo tanto no está rechazando el conocimiento sensible, está diciendo que el libro puede producir en mí una impresión, una idea, ¿de acuerdo? Entonces, pone el ejemplo de la bola de nieve. Una bola de nieve tiene la posibilidad de producir en un sujeto ciertas ideas, blanco, frío y redondo, ¿no? La cualidad está en la cosa, la idea en el sujeto. Cualidades primarias. Así considera las cualidades en los cuerpos son, primero, aquellas enteramente inseparables del cuerpo, cualesquiera que sea el estado en que se encuentre, y tales que las conserva en todas las alteraciones y cambios que dicho cuerpo pueda sufrir a causa de la mayor fuerza que pueda ejercer sobre él. Esas cualidades son tales que los sentidos las encuentran en cada partícula de materia. A esas cualidades llamo cualidades originales o primarias de un cuerpo, las cuales creo podemos advertir que producen en nosotros las ideas simples de la solidez, la extensión, la forma, el movimiento, el reposo y el número. Bien, tenemos cualidades primarias, que esas son objetivas, cuidado, no en el sentido de que estén en el objeto, sino en el sentido que son científicas. Y aquí veis que Locke nos pone ciertos ejemplos: la extensión, el movimiento, el reposo y el número. Un libro, ¿vale? Un libro es algo objetivo para Locke, es algo científico. La ciencia tendría que tratar si este libro está en reposo o en movimiento, ¿de acuerdo? Eso sí, son cualidades que se dan objetivamente en la materia. Frente a eso, cualidades secundarias. Pero en segundo lugar hay cualidades tales que en verdad no son nada en el objeto mismo, sino potencias para producir en nosotros diversas sensaciones por medio de sus cualidades primarias, es decir, por el bulto, la forma, la textura, el movimiento de sus partes insensibles, como son colores, sonidos y gustos, etc. A estas llamo cualidades secundarias. Nada hay que exista en los cuerpos mismos que se asemeje a esas ideas nuestras. En los cuerpos a los que denominamos en conformidad a esas ideas, solo hay un poder para producir esas sensaciones, y lo que en la idea es dulce, azul o caliente no es en los cuerpos que así llamamos, sino cierto volumen, forma y movimiento de las partes insensibles de los cuerpos mismos. Bien, pensad en la teoría atomista. Si yo acepto la teoría atomista, por lo tanto, en la naturaleza no hay colores, no hay sabores, no hay gustos. Pero sí hay átomos, y esos átomos se mueven, y esos átomos interactúan y chocan, y cuando chocan producen alteraciones en mis ojos, en mis papilas gustativas, y yo lo interpreto como que esto sabe dulce o sabe amargo, o esto es rojo o esto es violeta. Pero no hay rojos y violetas, dulces y amargos en la naturaleza. Estas son las cualidades secundarias para Locke y para muchos filósofos modernos, ¿de acuerdo? Bien, tenéis unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre idea y cualidad? 2. ¿Cuál es la diferencia entre cualidades primarias y cualidades secundarias?
¿Es el mundo tal y como lo percibimos? ¿Nos engañan los sentidos para Locke? Os recuerdo que Locke es empirista, ya, pero incluso un empirista nos está diciendo que el mundo es como lo percibo. A continuación, en el siguiente texto, es un poquito largo, no lo voy a leer, es de Galileo, ¿de acuerdo? Para que veamos, un empirista, un filósofo, amigo de Boyle, que era un químico, y aquí tenéis un texto de Galileo, un científico. ¿Y qué nos dice Galileo? Galileo nos pone el ejemplo del calor, ¿vale? Los que estudiáis ciencias lo tendríais que tener clarísimo. Si yo pongo la mano en el libro y digo que el libro está caliente, el libro no está caliente, está compuesto de átomos que obviamente no veo. Pero ¿qué pasa con esos átomos? Que esos átomos se mueven más rápido o más lento, porque la materia y el movimiento sí que lo hemos visto que existen para estos señores modernos, ¿no? El movimiento sí es una cualidad primaria, esa sí que es objetiva, ¿vale? Entonces yo toco y ¿qué es? Pues que los átomos me están chocando en mis otros átomos, que es mi mano, más rápido o menos rápido. De ahí yo percibo subjetivamente que está frío o está caliente. Pero ¿está caliente realmente? No, no está caliente ni frío. Son átomos en movimiento. Yo os dejo con este texto de Locke para contestar a las preguntas. Hasta luego.